Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes. Como les dije esta mañana, pues es interesante escuchar lo que les decía de esa reunión que tuvo Santiago Abascal con su nuevo comité nacional y donde en 8 minutos o 9 minutos, no sé, ahora mismo no me doy cuenta cuánto era el minutaje, pero da una lección magistral de lo que es ideología, de lo que es pensamiento, de lo que es la lucha intelectual. A muchos de ustedes posiblemente, yo lo entiendo a veces, que esto les resulte ya una paliza, ¿no? Pero yo se los digo sinceramente, ¿no? Para enfrentarte a este mundo, para enfrentarte a esta gente, necesitamos, necesitamos combustible, ¿no? Y necesitamos combustible de gente que lo que defiende, lo defiende convencido, ¿no? ¿Y cómo podemos alimentarnos nosotros? Pues tenemos que alimentarnos de esa gente, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo prefiero que tener una charla y que nos expliques noticias y esas historias y tal. Bien, lo que quieran. Hacemos un vídeo diario, participamos en el chat. Pero yo creo que es básico prepararse para la lucha intelectual. Es básico. Porque no tenemos otras armas. Mucha gente dirá, pero es que no tenemos otras armas. No tenemos otras. O sea, no tenemos a medios de comunicación, no tenemos a tertulianos lameculos en los programas para defender a Vox. Además, no se lo han planteado alguna vez, en algún momento en su vida. Yo se lo digo a los votantes del PP, por ejemplo. Yo no sé si votantes del PP ya ven estos vídeos y tal. Yo imagino que ya se habrán hartado y habrán dicho, yo a este no lo aguanto más, ¿no? Bien, son exactamente igual que los votantes del PSOE. O sea, no hay diferencia, ¿no? Pero si hay alguno que tenga un poquito de esencia, ¿no? Que tenga un poquito nada más así de esencia, es planteárselo, decir, no, qué raro, ¿no? En todos los programas de la basura de la televisión, qué gustazo me dio el presidente Salvador cuando, se los decía esta mañana, ¿no? Cuando los cogió y les dijo de todo, ¿no? A estas ratas, ¿no? Pues es para plantearse, en todos esos programas basuras que hay en la televisión, donde se hablan de charlas políticas y tal, siempre hay, pues, fíjense la técnica de la izquierda, ¿no? La técnica de la izquierda es maravillosa, pero es vieja. Si estos sátrapas de mierda, ¿no? Perdieran 10 minutos de su tiempo, ¿no? Los cobardes peperos, esto, ¿no? Perdieron 10 minutos de su tiempo y leyeron un poquito, ¿no? Aparte de darle al palo y de ir, el aire está hoy de Barlovento, la vela, y en vez de eso, ¿no? En vez de eso, cogieron un librito de vez en cuando, ¿no? Maroto, Borja Semper y todo eso, un librito, no hace falta tampoco, oye, así, 90 páginas. Y vieran la historia que ha transcurrido, que se repite de nuevo, ¿no? Que se repite, donde se le hace un vacío al partido que realmente defiende las ideas, porque defiende ideas, no defiende IBE 35, no defiende dinero, no, defiende ideas, que con las ideas se consigue un buen bienestar, se consigue un buen nivel de vida, sin la menor duda, pero con las ideas, no con el mercantilismo, no con la venta del alma, sino con la lucha permanente y vivir como se piensa, ¿no? Entonces se lo plantearía, coño, ¿por qué llevan a los más bobos de la derechita cobarde a los programas para que los cojan las arpías y iba a decir una barbaridad, pero esto es lo que yo quiero decir, en los programas y los ridiculicen permanentemente? Porque tampoco tienen, ¿no? Como son el cordón umbilical de esos tertulianos con los cobardes del PP, pues son igual de cobardes, ¿no? ¿Y por qué no llevan a ninguno de Vox? ¿Por qué no llevan, o sea, a Miguel Ángel Quintana, por ejemplo, ¿no? Que lo llevaba a la 13 y Miguel Ángel Quintana los cogía y les daba a los de izquierda y a los de la derechita cobarde, lo dejaron de llevar. Lo llevaba inclusive Girauta, con la prostituta Chihuahua del micrófono. Iba allí, defendía a Vox y tal, ¡pam!, se lo cargaron. Y no se lo pueden plantear. ¿Y por qué? ¿Por qué?
¿Por qué los demócratas, estos que se llaman que son demócratas, por qué no hay nadie que represente a Vox? La tercera fuerza política, o sea, representa a más de 3 millones de españoles. Se dice fácil, o sea, 3 millones de españoles representa a Vox. ¿Por qué no llevan nunca a un tertuliano que pueda defender las posturas de Vox? Porque miren, cuando llevan a tertulianos que defiendan las posturas de Vox, convencen a miles de personas porque emplean el sentido común, porque escucha a la gente lo que ellos piensan, no los pervierten, no los manipulan, sino llegan y se sacuden la calle y dicen, coño, joder, pero si eso ¿por qué este chico dice eso si yo lo llevo oyendo pensando hace 20 años y no se lo oía a ningún político y yo pensaba que yo estaba medio zumbado? Por eso es exclusivamente por eso, nada más. Por eso no te llevan a nadie de Vox, por eso. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos y hacer este vídeo viral, porque para que llegue mayor número, no tenemos a nadie. Por eso yo, lo que les decía el otro día, esta mañana, y se los digo todos los días, necesitamos tener un canal fuerte, un canal fuerte, donde, y no por egos, no es por decir, oh, ¿qué canal más poderoso tengo? Como hay muchos YouTube ahí, ¿no? Yo los escucho a veces y digo, joder, pero si ustedes no son los protagonistas, si los protagonistas es la idea, si los protagonistas es España, si el protagonista son los principios, ustedes no, ustedes son vínculos, son el vínculo para poder llevar, no, pero al final se creen algo y es cosa fácil de comprar. Cuando te llenas y te llenas de ego, es cuando te compran fácil, ¿no? Y por eso necesitamos, por eso yo siempre le digo que aquellos que puedan hacer un visum que sale en la portada, que lo hagan para ver si podemos alquilar un local, comprar unos cuantos ordenadores, hacer un poquito más de... hacer una televisión y hacer programación, que es la ilusión. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, uno hace una programación y pone lo que yo voy a ponerle a ustedes ahora, le va a llegar a un montón de gente. Entonces cuando escuchan a Santiago Abascal y dice, no, este tipo... lo que dice este tipo tiene razón. Además, lo entiendo. O sea, pero es que lo oí hace cosas de 10 años y el tipo defendía lo mismo. Pero coño, es que lo oí en Galicia, lo oí en Barcelona, lo oí en Extremadura, lo oí en Canarias y el discurso es el mismo, no como el PP. El PP es nacionalista en Galicia, en Cataluña y en Vascongada. Es muy patrio cuando vienen unas elecciones. O sea, la incoherencia, ¿no? Lo decía Feijóo, no es el momento de la defensa de los principios, es el momento de la estabilidad. ¿Cómo que es el momento? El momento esencial es este, la defensa de los principios. Por eso, amigos, intenten hacer el vídeo lo más viral posible y aquellos que tengan tiempo, escúchenlo y yo lo he escuchado, la intervención de Abascal, yo no lo exagero. Se lo digo de verdad, no estoy exagerando. Iba en el coche y lo tenía puesto sin verlo, sino puesto unas 10 veces. Porque cada vez que lo escucho me aporta algo nuevo. Y eso es importante. Pues nada, amigos, perdonen por esta paliza, pero es que somos tan... o nos movemos nosotros o nos comen los bichos. Hasta mañana, si Dios quiere. Y sobre todo lo va a necesitar España. España está viviendo, como sabéis todos y como perciben nuestros compatriotas, probablemente uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Y desde luego uno de los momentos más delicados, y no el más delicado, de todo el periodo democrático después de la Constitución de 1978. Y eso es así porque en estos momentos hay un golpe a la Constitución en marcha que se está perpetrando desde el Palacio de la Moncloa con la complicidad de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Y Vox es el único partido, y esto lo decimos con pena, que está dispuesto a denunciar ese golpe a la Constitución con todas las consecuencias. Lo estamos haciendo en solitario porque somos los únicos que estamos dispuestos a la oposición total al gobierno de Pedro Sánchez. Vemos como otros que nos acompañan en la oposición lo hacen a tiempo parcial o a media jornada, porque unos días parecen oponerse al golpe y otros días parece que su único afán es la ambición de poder y llegar a acuerdos de todo tipo con el gobierno del golpe, para repartirse los jueces en las renovaciones, para repartirse las comisiones en el Congreso e incluso para reformar la Constitución con el mismo gobierno que golpea la Constitución.
A mí esta situación me recuerda mucho a la del año 2017, a la del golpe separatista desde Cataluña, y también a los momentos previos en los que Vox fue la fuerza política que no solo denunció y advirtió de lo que iba a ocurrir, ya desde que lo intentó Artur Mas un par de años antes, sino que además actuó en las calles convocando movilizaciones y actuó en los tribunales antes incluso de que lo hicieran las instituciones. Y aquello lo hicimos siendo una fuerza política extraparlamentaria. Hoy somos la tercera fuerza política de España y yo creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que significa eso, de no solo la fuerza que tenemos en la política española, sino la gigantesca responsabilidad que asumimos ante nuestros compatriotas. Y sobre todo la satisfacción, creo, que debemos mostrar de haber logrado todo lo que hemos logrado y de alcanzar esa fuerza frente a todos los poderes políticos, frente a todos los poderes mediáticos e incluso frente a muchos poderes económicos. Y en esas circunstancias los españoles han confiado en nosotros y nos han dado un mandato que, como os decía, implica una responsabilidad colosal para todos nosotros. Entre otras cosas, porque no solo somos el único partido que se está oponiendo al golpe a la Constitución con todas las consecuencias, sino porque somos los únicos que estamos dispuestos a denunciar los principales problemas que afronta España. Por ejemplo, la invasión silenciada, o la vulneración de derechos, o la destrucción de la riqueza de nuestro país. Una invasión migratoria que está siendo completamente silenciada y que se produce hace mucho tiempo y que acredita ante nuestros compatriotas que las fronteras de España, por culpa de los políticos, son unas fronteras de papel, que la inseguridad en las calles va en aumento, que empezamos a ser testigos de delitos totalmente desconocidos en nuestro suelo y que son delitos importados, que asistimos impotentes a la degradación de los servicios públicos como consecuencia también de esa invasión migratoria ilegal y al colapso de las ayudas sociales que en muchos casos ya no llegan a los españoles más necesitados. También somos los únicos que estamos denunciando en solitario la destrucción de la riqueza de nuestro país. A los demás les vemos invocando el Pacto Verde, la transición ecológica o la Agenda 2030, que no son más que amenazas al modo de vida de muchos españoles, que son una sentencia de muerte para el campo, para los agricultores, para los ganaderos, que son una sentencia de muerte para la pesca, que son también una sentencia de muerte para la industria nacional y para el transporte, lógicamente, y esto es algo que lo estamos viviendo durante estos días de una manera muy, muy intensa. La Agenda 2030, la transición ecológica, el Pacto Verde, son ante todo un plan de despidos masivo, un plan de despidos silencioso e inexorable, que impide que se pueda prosperar en el sector primario y en el sector secundario en España, que impide el relevo generacional en muchas actividades económicas que habían pasado de abuelos a padres, después a hijos, y que de repente ven que ya no hay relevo generacional y que esas actividades comienzan a desaparecer como consecuencia de la imposición de agendas globalistas que nadie ha votado. Y asistimos también a la destrucción de derechos, a la destrucción de libertades y a la destrucción de nuestra propia unidad por parte de un gobierno que se ha aliado con todos los enemigos de España y del orden constitucional, que actúa en contra de los ciudadanos y en cambio actúa a favor de los intereses particulares y de los intereses de delincuentes y de golpistas a los que quiere excarcelar, a los que quiere amnistiar. Es decir, este Comité Ejecutivo Nacional afronta su mandato en una situación delicadísima, con un presidente del Gobierno, con un Sánchez que es un auténtico peligro público para España y con un autoproclamado líder de la oposición, el señor Feijóo, que parece que se ha convertido en su asistente a tiempo parcial, en su aguador, en el que va a darle auxilio cuando peor está, cuando nuestra principal responsabilidad debería ser la oposición total. Nos encontramos al señor Feijóo intentando llegar a acuerdos con el gobierno del golpe, y cuando no llega a acuerdos en España es porque está llegando a acuerdos en Europa, pidiendo mediadores internacionales o votando conjuntamente con el Partido Socialista
imposición de la Agenda 2030 a nuestros agricultores, ganaderos, a nuestros transportistas o a nuestros trabajadores de la industria. Y por eso yo lo que quería comunicaros en el día de hoy es algo de lo que creo que sois perfectamente conscientes. Nuestra labor es absolutamente colosal, es la de representar a millones de españoles que no tenían representación hasta que Vox entró en la arena política, es la de defender el interés general y, por desgracia, hacerlo en solitario. Es también la labor de difundir las verdades frente al silenciamiento y a la manipulación, y la de estar en la calle junto a nuestros compatriotas. Y creo que esto es especialmente importante que lo hagáis aquellos que tenéis responsabilidades de gobierno en las regiones y en los ayuntamientos, aquellos que ya hacéis que Vox esté gobernando para más de 14 millones de españoles. Y nuestra responsabilidad es también exigir el cumplimiento íntegro de los acuerdos en esas comunidades autónomas en las que formamos parte del gobierno, porque es la única manera de decir que estamos representando a aquellas personas que nos dieron su confianza. Y, por supuesto, finalmente, la del mayor esfuerzo colectivo en un año electoral, en el que afrontamos las elecciones en Galicia en muy pocos días y donde pretendemos acabar con esa anomalía que hace que Vox aún no haya entrado en Galicia, siendo este el único Parlamento de España en el que no estamos. Vox ha logrado entrar en sitios aparentemente mucho más difíciles para nuestro discurso, o eso decían los expertos, los politólogos y los tertulianos, pero aún no hemos logrado entrar en una tierra en la que se nos quiere, en la que se nos tiene afecto, en la que más de 116.000 personas nos han votado en alguna ocasión. Y, por supuesto, el mayor reto para Europa en muchísimo tiempo, que es el de las elecciones europeas del mes de junio, donde puede producirse un cambio de rumbo en las políticas europeas y donde se va a jugar el futuro de la agricultura, de la pesca y de la industria, no solo para nuestra patria, sino para las naciones europeas que han visto su soberanía puesta en cuestión y que se han visto condenadas a la competencia desleal, a la dependencia del exterior. Es decir, no es poco lo que tenemos que hacer y para mí es un honor poder deciros que cuento con todos vosotros para esta tarea tan difícil, pero que vamos a asumir con la mayor de las audacias y con la mayor responsabilidad. Muchísimas gracias.